Creo que lo fundamental es entender el espacio desde el sonido. Es decir, cómo también el sonido puede ser un elemento relacional entre los elementos que componen el espacio, cómo nosotros estamos constantemente participando de esa construcción sonora. Es decir, nosotros no somos unos seres que estamos en silencio en el mundo, sino que estamos constantemente aportando a la construcción de ese paisaje sonoro y a la construcción de ese espacio sonoro. Y cómo ese espacio se va construyendo a partir de los sonidos y de las relaciones que existen entre lo sonoro, entre las sonoridades, y al mismo tiempo cómo esos espacios sonoros nos van definiendo a nosotros como personas. Cuando estaba terminando ya la universidad de arquitectura, mi último proyecto, el proyecto de título, fue de paisaje sonoro. Y ahí yo creo que fue como un gran salto a lo que hago hoy en día, que está muy conectado con eso, porque fue una investigación acerca del paisaje sonoro y entonces cómo realmente se conectaba lo urbano, la ciudad, con los sonidos que circundan. Y creo que ahí sí hubo como un vínculo mucho más estrecho con la arquitectura, entre sonido y arquitectura. Bueno, el proyecto Endogamia, claro, fue como el punto de partida de esta investigación entre la arquitectura y lo sonoro. Nos hizo darnos muchas vueltas alrededor de lo arquitectónico. Y finalmente encontramos que existía un sonido propio de este espacio. Creo que lo más relevante de lo que nosotros descubrimos en esa exploración fue que el hall del MAC tenía un sonido único propio del hall. Y nosotros no lo sabíamos y lo descubrimos porque hicimos unas grabaciones, de hecho buscando otra cosa. Y ahí hicimos los primeros experimentos de encontrar ese sonido, como ese sonido del espacio. Y lo encontramos. Entonces ahí empezamos a trabajar en esta idea y desarrollamos esta composición, esta performance, porque era un concierto en vivo, a partir de acoples y de cómo se relacionaba el micrófono que recogía el sonido del espacio con el parlante, pero a través del espacio. Por lo tanto, ahí había como un protagonista, que era el espacio en sí. Y lo que hicimos en ese concierto, en términos compositivos, fue ir modificando en vivo la ecualización de los micrófonos, que teníamos 4 micrófonos y 8 parlantes. Y eso dio como origen a este concierto. Y Resona Rada Resonante era una residencia que yo ya tenía agendada en Sonami, una expedición a modo de deriva por distintos espacios de Valparaíso, algunos más o menos craneados, otros más bien espontáneos, en búsqueda de este sonido, esta voz del espacio. Y para encontrar esa voz yo iba con mi paquete de globitos, reventando globitos por todas partes. Comienzo por la ex cárcel, un lugar habitado, un parque, como algo súper concreto y habitable. Y yo misma de a poco en este buscar espacio, que voy de la ex cárcel, paso por un gimnasio, voy a no sé dónde, pero de pronto cada vez estoy más en ruinas. Estoy en la tornamesa, en el estanque de agua, en el desagüe de la playa de Caleta Portales, y así empiezo como un camino hacia lugares que realmente no son humanos. Son más bien como lugares para no humanos. Estuve en el túnel de la Pólvora como un espacio para autos, para la velocidad. Después, un desagüe que es un espacio para donde canalizan el agua. Estuve debajo del muelle Barón. Por lo tanto, hubo ahí una narrativa de traspasar de lo humano a lo no humano para poder encontrar esta interacción entre el espacio y el sonido. Y luego con ese material lo que yo hice fue construir una pedalera de efectos, como una pedalera de reverb, pero
de las acústicas de Valparaíso. Y con eso armé una instalación en sala base y que uno en el fondo podía, por un lado, escuchar, que era un sonido de agua constante, burbujeante, que iba cambiando con las diferentes acústicas con esta pedalera, y luego también había un micrófono de manera tal de que la persona pudiese interactuar también con la obra y reconocerse a sí mismo en esas diferentes acústicas. Espacio Resonante es un proyecto que comenzó con el Fondo de Investigación de la Universidad de las Américas. Al principio mi idea siempre era ir a los monumentos soviéticos, que todavía es un sueño que no puedo cumplir, pero ese era como la verdadera génesis de esa idea. Y ahí en ese momento, con Matías Klenner, que es mi colega con el que yo también hago el proyecto de Espacios Resonantes, estaba estudiando en Barcelona, por lo tanto Barcelona era el punto de partida. Estuvimos en Bélgica, en el mismo Barcelona y en Escocia. Fueron esos 3 lugares. ¿Y por qué esos 3 lugares? Porque fuimos descubriendo de a poco espacios que tuviesen un cierto valor patrimonial, que tuviesen un cierto valor histórico. Muchos de ellos son parte de la guerra, son espacios de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o incluso previos a la Segunda Guerra Mundial, y otros son vestigios del auge industrial, espacios abandonados hoy en día, y que en el fondo nosotros comenzamos a identificar como posibles espacios para poder acceder dentro de ellos y poder hacer los experimentos. Y luego hubo uno que es el más fascinante, que es Inching Down Oil Tank, que es un espacio que es considerado el récord Guinness en reverberación registrado hasta el día de hoy. Y claro, era un tanque de petróleo de la Segunda Guerra Mundial, donde guardaban el petróleo para los portaaviones. Estos varios túneles, en el fondo, están justo al lado del lago Ness, y el lago Ness es una zona de extracción petrolífera. Por lo tanto, estos tanques se llenaban directamente con el petróleo del lago y en la Segunda Guerra Mundial alimentaban los portaaviones. Era como un espacio completamente oscuro, es como quizás la oscuridad más oscura en la que he estado en mi vida, y al mismo tiempo también, imagínate que era un tanque que estaba debajo de un cerro, por lo tanto era absolutamente silencioso. Silencio absoluto, no se escuchaba nada, no se veía nada, era como estar en el vacío, en un hoyo negro así. Y bueno, lo mágico era que cada vez que nosotros hacíamos cualquier sonido, ese sonido se amplificaba durante 2 minutos, pero además de eso, el sonido, nosotros también podíamos leer el recorrido del sonido. Es decir, nosotros, por ejemplo, aplaudíamos y podíamos sentir cómo la onda sonora viajaba desde mis manos hasta el otro extremo del túnel y cómo rebotaba hacia mí y después volvía a rebotar y volvía a rebotar hacia mí y volvía y volvía. Y cómo al rebotar iba cambiando de escala, iba como cambiando la tonalidad y también iba apagándose, obviamente, porque terminaba, o sea, se diluía esa energía inicial. Y creo que también algo súper importante es que nosotros, a través de la acción de Espacios Resonantes, también resignificamos ese espacio. Es decir, temporalmente lo reconvertimos en otra cosa. Deja de ser un tanque de petróleo y de pronto es como una sala de conciertos o un espacio artístico o un espacio flexible, habitable y también un espacio que está pidiendo apropiación también. Lo que hicimos fue trasladar el tanque de petróleo de Inching Down a la sala 11 del MAC a través de 6 monitores que reproducían una composición espacializada en los 6 monitores con la intención de recrear un recorrido. El sonido es el que se va moviendo y que va envolviendo en una experiencia inmersiva al auditor. Y en paralelo teníamos la obra visual de un artista que se llama Joan Lavandeira,
y que en el fondo lo que intentaba hacer era visualmente emular un poco esa sensación del petróleo que tenía Inchindown. Y la segunda experiencia es la del videojuego, que fue una exposición que se hizo en Zaragoza para una muestra de arte y tecnología, y lo que nosotros hicimos fue recrear los espacios tridimensionalmente a través de programas especializados. Usamos Unity y usamos Unreal, y en el fondo lo que hace el videojuego es permitir al espectador que pueda recorrer los espacios y también que pueda escuchar los espacios. La instalación incluye audífonos y todo el sonido está espacializado, es decir, está trabajado en 360. Por lo tanto, en la medida en que yo me voy moviendo por el espacio, yo voy sintiendo esa espacialización sonora. Espacios Resonantes, efectivamente, es un archivo donde nosotros vamos recopilando la información de cada uno de estos espacios en términos de documentación fotográfica, de video, en términos sonoros con los impulsos de respuesta. También hacemos análisis acústico y vamos comparando ese análisis entre cada uno de los espacios. Y además, efectivamente, hay una composición para cada uno de los espacios, una composición musical. Y esa composición, cada una de esas composiciones son parte de un álbum que imprimimos en vinilo y que también utilizamos como material de estudio a través de las sesiones de escucha. Y fue súper interesante porque aparecieron un montón de información como de las personas, de cómo ellos sentían los espacios, pero a través solamente de escuchar este álbum. Y por darte algunos ejemplos, había una sensación muy acuática todo el tiempo, ¿no? Hay agua, humedad, cerca del mar, no, estoy en un río. Siempre había como algo que les recordaba el agua. Es como si el sonido del espacio, cuando acontece que perdura en el tiempo y es capaz como de convertirse en algo más plástico, que la gente como que puede llegar como a agarrar, pareciera como si fuera como algo más líquido quizás, como algo más flexible, maleable, que evoca de alguna u otra manera lo líquido, el agua, lo húmedo, la humedad. Y ahí quizás es donde surge el concepto de arquitectura aural, porque en el fondo un poco la investigación se cierra cuando finalmente existe un individuo que es capaz de crear esas espacialidades a partir de la percepción. Por tanto, hay una interpretación personal que finalmente termina por cerrar el espacio sonoro en la propia espacialidad que le da como esa interpretación personal que tiene la persona en sí, como el individuo en sí, o colectivamente también puede ser. Pero hay una parte fenomenológica, como de la experiencia que me hace tener una percepción específica en cuanto al acontecimiento en sí, sea escuchado con audífono o como acontecimiento vivido in situ. En el fondo, uno puede hablar del espacio sonoro, sin embargo el espacio sonoro siempre tiene que ver más bien con lo que suena, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de arquitectura aural, tiene que ver con la escucha, con cómo nosotros recibimos esa información, cómo escuchamos y a través de la escucha cómo nosotros diseñamos esa arquitectura. Por lo tanto, ya el foco de la investigación no está en la misión ni en el objeto en sí sonoro, también está ahí, sino que está en la escucha, en la forma en que nosotros recibimos esa información y cómo creativamente nosotros participamos de la obra a través de la interpretación y la percepción creativa. El festival, en realidad, antes de festival, es un espacio que nosotros conseguimos de manera un poco más permanente. Entonces era un momento en donde realmente la investigación podía llegar como a otra fase. Y bueno, además de experimentar todo lo que quisimos experimentar y eso, parte del proyecto también tenía que ver con precisamente traer a las personas a que conocieran estos espacios, a que vivenciaran lo que era el sonido del espacio, encarnar ese sonido del espacio y vivirlo in situ.
Imagínate, no sé, los vecinos viendo esta torre de agua, esta copa de agua, hace 100 años y por primera vez pudieron entrar a la copa de agua. Entonces también había como una vocación de poder compartir este espacio con el resto de las personas, y sobre todo con las personas del barrio. Y después también había una iniciativa de experimentar con una comunidad de artistas, arquitectos, investigadores, músicos, ingenieros en sonido. Creo que lo más importante fue eso, como esta vez tener uno de estos espacios resonantes para poder compartirlo con una comunidad de artistas y de personas que pudiesen experimentar con la acústica.